El estudio de esta noche tiene como título ¿qué hacer cuando vienen las tribulaciones? ¿Sí? Pienso yo que todos hemos pasado tribulaciones, problemas, dificultades, porque si nos vamos a la palabra del Señor, Jesús nos dice, él mismo nos dice, en este mundo vas a tener aflicciones, problemas, tribulaciones. Dice, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Vamos a primera de Samuel, capítulo 30. Bueno, capítulo 30 y la enseñanza más o menos es desde el 1 hasta el 6. Dice lo siguiente: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclab al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclab, y habían asolado a Siclab y la habían incendiado. Verso 2 dice, y se llevaron cautivos las mujeres y a todos que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijas y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Este verso 6 quiero que pongamos mucha atención y dice lo siguiente: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Miren ustedes, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Este es quizás el verso clave de esta enseñanza. David estaba muy angustiado, ¿no?, por la situación en que estaban pasando. Y la última parte dice, más David se fortaleció en el Señor. En este estudio basado en primera de Samuel, capítulo 30, ¿no?, del 1 al 6, como leímos, vamos a considerar un periodo de la vida de David en que se encontró inmerso en la angustia, y veremos lo que hizo en ese tiempo y la manera maravillosa en que el Señor obró en su vida. Tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a poner sobre ejemplos, y ustedes conocen las historias de las tribulaciones que pasó Job, ¿no es cierto? Todo el libro de Job es un libro donde relata la tribulación que él pasó. Quizás usted esté ahora pasando por un tiempo de dificultades. Si es así, hay ayuda para usted en este estudio, y si no, le servirá de preparación para el futuro, porque a todos nos llega tiempos difíciles y es bueno saber qué hacer cuando vengan esos tiempos. Vamos a ir analizando esta porción bíblica del libro de Samuel y vamos a anotar el punto número 1 de esta enseñanza. Si usted tiene su agenda, puede ponerlo. Y dice el primer punto: las dificultades de David eran muy reales, ¿sí? Como pueden pasar en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas, de pronto, dificultades que son reales. No porque somos creyentes, ¿no es cierto?, estamos exentos de los problemas, sino que Dios nos da la fortaleza. Como vemos en estos versículos, sus problemas no eran nada imaginarios, eran reales. En comparación, una pregunta: ¿cómo son las dificultades de usted? ¿Cómo son las dificultades mías? Cada cual de nosotros conocemos, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿no? ¿Están relacionadas con una gran pérdida quizás de un ser querido en estos tiempos difíciles, ¿no? Porque en el versículo 1 aquí nos está hablando: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclab al tercer día, ¿no?, los amalecitas habían hecho una incursión en Negev, ¿no?, contra Siclab,
y habían asolado, habían sitiado, habían quemado, habían destrozado la ciudad, ¿no? Entonces, miren ustedes esas situaciones reales que pasó David, ¿no es cierto? Cuando era rey, imagínense ustedes, imagínense que querían apedrearlo. Entonces, ustedes se pueden imaginar la angustia de David. Ahora, ¿tiene que ver con sus seres queridos? ¿Le han hecho llorar hasta no poder más? Lo que dice el verso 4, que lloraron hasta no poder más. ¿Qué reales son sus problemas? No tienen nada de imaginación y no hay nada malo en llorar para desahogarnos, ¿sí? En momentos difíciles de nuestra vida, ¿no es cierto? Muchos lloramos, circunstancias fuertes que nos puedan pasar. Y eso no es malo, sino más bien nos ayuda a quizás sacar toda la angustia, el dolor que podemos tener. El libro de Eclesiastés nos dice a nosotros que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Entonces, no es malo llorar. Si nos ponemos un ejemplo, hasta mismo Jesús lloró. En el libro de Juan, el 11:35, en la porción así, algo pequeñito, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Ahí vemos una imagen de una mujer llorando, ¿sí? Y una mujer llorando. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos y eso produce dolor y podemos llorar por cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, aquí las dificultades de David eran muy reales. Tenemos que, al mismo tiempo de que somos creyentes, ¿no es cierto? Estamos, ¿qué le digo? Andando por fe, pero cuando existen circunstancias difíciles de nuestra familia, nosotros mismos, no es malo llorar, ya no es malo, aun cuando sabemos que Dios nos va a fortalecer. El segundo punto, David tuvo problemas aunque era un hijo de Dios. Sí, recuerden que fue un hombre escogido por Dios, ¿no es cierto? Fue llamado por Dios para que reine en Israel. Y sin embargo, tuvo muchos problemas. Es muy importante que estemos conscientes de eso. El Señor amaba a David y vamos a ver lo que dice el libro de Hechos 13:22. Libro de Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David. Quitado este, le levantó por... cuando dice quitado este, se refiere al primer rey de Israel, que fue Saúl. De ahí le siguió David, ¿no? Por eso dice quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Miren ustedes, esas características tan grandes que tenía David. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? O sea, aquel que tiene el corazón de Dios está capacitado para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero sin embargo, David se encontró en medio de estas circunstancias tan angustiosas. No debemos esperar que por el hecho de ser cristianos vayamos a ser inmunes a los problemas. Eso es un mal criterio, ¿sí? Piense en lo mucho que sufrió el Señor. Miren, el Hijo de Dios, Jesucristo, padeció. Y antes de él ser entregado, dice que se angustió mucho porque sabía el dolor, la aflicción que iba a pasar. Y dice que fue al huerto de Getsemaní y comenzó a angustiarse, a preocuparse. Y dice que sudaba y su sudor era como gotas de sangre que salía. Miren ustedes llegar a ese punto de angustia para que eso ocurra en la vida de un ser humano, ¿no? Salía como gotas de sangre el sudor. Y imagínense ustedes, y él se angustió. Y ahí lo tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, 12, más o menos, relatado esta situación.
Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, ¿no es cierto? Él fue llevado a la cruz, ¿no? Fuera de Jerusalén, fue llevado a la cruz. Imagínense ustedes, para ser crucificado y padeció. Y lo mucho que el apóstol Pablo tuvo que pasar también, ¿no es cierto? El apóstol Pablo tuvo que pasar también por muchas angustias. Si leemos en 2 de Corintios, capítulo de 11, del 23 al 30, también tenemos ese relato de que el apóstol Pablo en la historia cuenta cuánto sufrió el apóstol Pablo. Persecución, ¿no es cierto? Sufrió las cárceles, fue objeto de haber sido flagelado también con el látigo, ¿no? Apedreado, casi muerto. Ustedes saben la historia en el libro de Hechos, todo lo que ocurrió después cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor. Fueron cosas muy duras, muy difíciles. Así que nuestra vida cristiana tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos libertad de culto y no somos objeto de persecución. Pero en ese tiempo, el que había creído en Jesucristo era perseguido y muchos pagaron con su propia vida la fe en Jesucristo. Es más, una pregunta que podemos hacer: ¿puede pensar en algún verdadero hijo de Dios que no haya experimentado algo de la amargura de las pruebas y tribulaciones? Sí, el verdadero hijo de Dios, desde que comienza su vida cristiana, comienza a ver primeramente lo más, aunque vivamos en un país, o sea, con libertad de culto, pero lo más que nosotros, lo máximo que podemos experimentar es el rechazo de la familia, ¿sí? El rechazo de la familia, porque ya no queremos andar como ellos andan, ya nosotros queremos andar como lo dice el Señor en su palabra. Entonces, desde ese momento nosotros tenemos un rechazo hasta que ellos nos puedan aceptar, ¿no es cierto? Y comprender nuestra fe, comprender en realidad que nuestro cambio es para bien. Entonces, existe al principio un rechazo, ¿no? Podemos ser también objeto de burlas, aquellos que de pronto, puedo decir en personas inmaduras, quizás en jóvenes que se convierten al Señor y de pronto los chicos del mundo pueden ser crueles también con los creyentes jóvenes, pueden ser objeto también de burlas, pero eso no nos debe a nosotros amilanar, sino que debemos seguir adelante. Pero bueno, estos jóvenes tendrán que ser valientes, más valientes, porque están comenzando un proceso de maduración en su parte física, ¿no es cierto? Hablando así. Pero nosotros necesitamos, o sea, fortalecernos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? No debemos pensar que Dios no nos ama cuando los problemas se nos cruzan por el camino. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: miren ustedes cómo el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Aquí nos confortan, nos alienta y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, dice aquí, no se sorprendan, porque aquel que recibe a Cristo, aquel que quiere caminar como Dios quiere, siempre usted va a encontrar obstáculos, problemas. Si eso no pasa en su vida es porque todavía no salió del mundo, porque si usted realmente salió del mundo, vamos a encontrar un choque con el mundo, lo vamos a encontrar, es inevitable, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, no os sorprendan del fuego de prueba, o sea, que os ha sobrevenido, eso va a pasar. Yo veo que muchas hermanos de pronto, cuando están recién comenzando en la fe, reciben el rechazo de la familia y quizás se dejan atraer o se dejan convencer por ese rechazo y vuelven, ¿no es cierto?, nuevamente
a sus caminos de antes. Entonces, miren ustedes, pero aquí el Señor dice, no se sorprendan porque eso va a pasar. Y nosotros tenemos que estar firmes y seguir adelante, ¿no es cierto? No son cosas que nos van a sorprender porque eso tiene que pasar. Vamos al punto número 3. El Señor permitió las tribulaciones a David. Miren ustedes que Dios es un Dios permisible. Dios permite en muchos de los casos que nos pasen ciertas situaciones. ¿Para qué? Para fortalecernos, para probarnos. Porque nadie puede ser aprobado si no pasa esa prueba de fuego que necesariamente el Señor requiere. ¿Sí? Recuerde, dice que nuestra fe es probada, dice, por el fuego, ¿no es cierto? Y, ¿qué digo? El galardón tan grande que Dios tiene para nosotros no puede ser tampoco tan fácil. Miren ustedes los grandes atletas, ¿no? Cuando se preparan para, dice, una corona corruptible, algo que se va a destruir, algo que lo dejamos, y que uno solo se va a ganar el premio, no se van a ganar el premio todos. Y sin embargo, miren ustedes cuántos se esfuerzan, ¿no? Cuánto se sacrifican, cuánto a veces rechazo, oposición de otros atletas que quieren también llegar a ser los mejores. Pero eso es un sufrimiento para ellos, ¿no es cierto? Para obtener algo corruptible. Más, imagínense ustedes el fuego de prueba que Dios nos va a permitir con nosotros, ¿no es cierto? Va a permitir para irnos puliendo, irnos madurando. Ese es el objetivo de nuestro Dios. El tercer punto, entonces, el Señor permitió las tribulaciones de David. Dios permitió que ocurriera, permitió que entrara la angustia en la vida de su hijo, tal como lo hizo con José. Si ustedes recuerdan la historia de José, relatada en Génesis capítulo 39, usted ve la historia de Josué, ¿no? Entonces imagínense ustedes el fuego de prueba, ¿no? Que tenemos que pasar. El fuego de prueba que pasó Jeremías, ¿no? En Jeremías capítulo 37, el 15, que dice, y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonathan, la cual habían convertido en prisión. Miren ustedes, este hombre de Dios llamado un profeta, aquel que transmitía lo que Dios quería que escuchara el pueblo, y se le dijo algo que no les gustó que escuchar de parte de Dios, y se enojaron con Jeremías y lo azotaron y lo encarcelaron. Imagínense ustedes lo que tuvo que pasar un profeta de Dios. También podemos hablar de Pedro en Hechos 12, 5 y 6, el sufrimiento que Dios permitió. Hay cosas que Dios permite para madurarnos, para seguir creciendo en fe. A veces parece algo contradictorio y dicen, no, llegamos a los caminos del Señor y todo. No, Dios nos prueba, pero siempre nos va a probar. Dice, no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Siempre tenemos que tener presente eso. Si es algo que usted está caminando bien, está usted con el Señor y le viene algo que no lo comprende, ¿por qué esta prueba? Diga el Señor, dice, ¿para qué? No le diga por qué, sino ¿para qué esta prueba, Señor? Yo sé que yo de esta prueba saldré victorioso. Eso tiene que siempre pensar. De esta prueba saldré victorioso. Dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces son ejemplos que nos da aquí la palabra para afianzar esta situación, ¿no? De qué hacer cuando vienen tribulaciones a nuestra vida. Y seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante, ¿no? Cuando Job estaba sumergido en angustia, su fe estaba tan fuertemente arraigada en el Señor y en la soberanía de Dios, y en que nada de lo que ocurriría en su vida ahora o en el futuro podía pasar, ¿no? Sin el permiso del Señor, ¿no es cierto? Porque Dios permitió que eso pasara. Ahora vamos a ir a lo que él dijo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Job? ¿No? Job en 13:15. Job 13:15. Mire, para nosotros probar la fe de Job y Dios principalmente, dice. Mire lo que dice Job.
Miren en esa fe férrea que tenía. Dice en el capítulo 13, verso 15, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Mire esa fe tan férrea. Y quizás nosotros de pronto nos vienen pequeños problemas comparados con los problemas que tuvieron los grandes hombres de Dios. Y a veces queremos declinar, queremos dejarlo todo y de pronto no queremos pasar esa prueba de fuego. Hay circunstancias que nos vienen y que, aunque no lo comprendamos, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere, vamos a saber que Dios estará atrás de cualquier situación que nos pase. El Señor podía haber evitado las tribulaciones de Job y podría evitar todas las nuestras, pero no lo hace. Y la mayor lección que quiere que aprendamos es a confiar en Él cuando no podamos entender sus porqués y sus motivos. Lo que dice Romanos 8:28 tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra vida. Lo que dice Romanos 8:28 dice, si usted palabra es para los que aman realmente a Dios, ¿sí? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para que son llamados conforme a su propósito. Si usted ha sido llamada por Dios y ama a Dios, ¿no es cierto? Entonces sabe que todas las cosas que nos ocurran siempre serán para bien. Vamos al punto número 4. Por su culpa, ¿no es cierto? Por su culpa. Miren ustedes, ahora los problemas de David eran por su culpa, por desobediencia también. Claro, recuerden el pecado grande que él tuvo, ¿no? Ya, con Belsabé, recuerdan la historia y ustedes, bueno, y era una situación que él acarrió por culpa de él, aunque se arrepintió, por supuesto que se arrepintió. Esto es algo muy serio. David se había apartado de Dios y ningún hijo de Dios puede hacer eso y escapar de su disciplina, ¿sí? Si usted es un hijo de Dios y se aparta del Señor, recuerde que el Señor dice la palabra que al que constituye por hijo, ¿qué? Lo disciplina. Esa es una gran realidad que nosotros tenemos que tener presente. Si usted se ha constituido en un hijo de Dios y se aparta del Señor, va a venir la disciplina. Parece claro que el Señor permitió las tribulaciones en la vida de David para corregirle. Mire lo que dice el Salmo 55, 19. Salmo 55, 19 dice lo siguiente. Y escribiendo el mismo David, los salmos son escritos por David. Mire, Dios oirá y le responderá, el que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. ¿Sí? Miren ustedes, Dios oirá y responderá. No es que Dios se va a quedar ahí. No, Dios es un Dios justo. Dice el Señor que Dios no da por inocente al culpable. Y también dice que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre hace, eso se hará. Y todo lo que el Hijo hace también será reprendido, ¿no? Vamos también a Deuteronomio 8:2-3. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 8:2-3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Está clarita la palabra aquí. Dice aquí, mire cómo prueba a Israel después de que lo sacó de Egipto, ¿no? Él no dice, yo te voy a dar la tierra prometida, pero te voy a probar tu fe. Primero voy a probar tu fe. ¿Para qué? Para de una vez probar tu fe, entonces dice, acepto para que tú recibas esa tierra prometida. Y aquí está diciendo claramente, ¿no? Dice, para humillarte. A veces nosotros necesitamos, a veces imaginamos como un caballo así, ¿no? Que tiene que ser sometido, ¿no?
¿Recuerdan lo que hace? Él toma al caballo, tiene que someterlo para que pueda andar, o sea, pueda obedecer, porque a veces nosotros somos rebeldes, no queremos obedecer y tenemos que superar mucho, mucho, porque a veces nuestro corazón es rebelde, no queremos humillarnos. Y aquí dice, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, a ver, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Sí? En el verso 3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Sí? O sea, quiere decir que no solo necesariamente tenemos que alimentarnos para nuestro cuerpo se fortalezca en la parte física, sino que tenemos que nosotros también escuchar ese alimento espiritual que es su palabra, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Recuerden lo que dijo, yo soy el pan bajado, o sea, Jesús es nuestro pan, Jesús es la palabra de Dios representa al pan de Dios, al alimento espiritual. Ese alimento espiritual es lo que Dios quiere que nosotros más anhelemos, porque no solo el pan, sino dice de todo lo que procede de la boca de Dios, ¿qué es? La palabra. La palabra, cuando se refiere a eso es la palabra, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Saúl, cuya historia encontramos en este mismo primer libro de Samuel, quiso quitarse de encima la autoridad de Dios, como hizo también David. Pero en estos dos casos veremos la diferencia entre juicio y disciplina. En este caso, Saúl, ¿cierto? La terminación de su vida y carrera fue el castigo por sus ofensas, mientras que en el caso de David, la vara se levantó para corrección y no para destrucción, para traerlo de regreso y no para apartarlo para siempre, para equiparlo, para servir y no para expulsarle. La pregunta ¿es usted quizás el responsable de sus propias tribulaciones? ¿Soy yo quizás el culpable de mis propias tribulaciones? En la mayoría pienso que sí, porque si anduviéramos con Dios, ¿no es cierto? Dios ya se gozaría más de nosotros. Lo que le dijo a Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La diferencia es que Él tuvo que cumplir una misión. Él tuvo que cumplir una misión, y una misión que ya estaba escrita desde mucho antes. Él no podía escaparse de lo que Dios ya le había preestablecido, porque Él iba a ser el Salvador del mundo, y lo fue. Y por eso que hasta el día de hoy la fe en Cristo sigue en aumento, porque se está viendo claramente que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real. Sí, todo se cumple y se está cumpliendo. Imagínense los tiempos que estamos viviendo. Y dice, no se preocupen porque esos tiempos van a venir. El verdadero creyente, el que conoce la palabra, sabe que esos tiempos van a venir. Y lo que tenemos que pedirle al Señor que Dios nos guarde del mal, nos libre del mal. Eso es lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si recuerdan esa gran oración que Jesús hizo en el libro de Juan, ¿no es cierto? El capítulo 17, si mal no recuerdo, ahí está la oración que Jesús hizo en el huerto Getsemaní, ahí lo hizo. Una hermosa oración, no solamente para los que habían creído en ese tiempo, sino para todos los que crean, ¿no es cierto?, por la predicación de la palabra. Vamos a ver en el libro de Génesis 42, 21, ¿qué nos dice? Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Quiénes dijeron eso? Recuerden cuando estaba José, ¿no es cierto?, al mando. Era el segundo del mando allá en Egipto, ¿no? Y los hijos, ¿no es cierto? Hijos de Jacob, ¿no? Fueron a ver alimento allá en Egipto y los atendió ahí José. Y José ya sabe lo que pasó, la historia, y ellos se arrepintieron
Y ya cuando ellos ya se encontraron con José, verdaderamente estaban preparados para poder perdonarse y poder restablecer esa hermandad que ellos tenían, ¿no? Desde mucho antes, pero era un propósito de Dios, era un propósito de Dios, y ustedes saben la historia. No, fíjense en estas palabras, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo malo, pero Dios, bueno, Dios lo permitió, pero eso significó que la familia sea restaurada, y creo que más de 70 que eran parte de la familia de José llegaron a Egipto, a las tierras más privilegiadas que tenían en ese entonces. Entonces, miren ustedes, Dios solo permite las pruebas y tribulaciones de la vida para su propio, dice, para su gloria y para nuestro bien. ¿Sí? Para su gloria y para nuestro bien. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y vamos al quinto punto, y es el último punto, y dice, la tribulación de David era en realidad una bendición disfrazada. Nosotros debemos entender algo en los propósitos de Dios, que Dios utiliza esos caminos un poco inexplicables para nuestro modo de discernir. Y solo voy a poner un ejemplo. Si nosotros somos muy explosivos, como muchos, un carácter demasiado fuerte, en nuestro camino, ¿no es cierto? Dios no nos va a poner gente al lado que sea linda, buena, que no nos haga problema, que todo sea paz y armonía. No, Dios nos va a poner personas así difíciles de tratar para moldear nuestro carácter. Pero es un proceso, es un proceso. Diría usted, ¿cómo es posible, no? Perdiendo esposa, miren ustedes hablando aquí la historia de David, fue una bendición disfrazada, porque en el versículo 8, David dice, se nos dice que David consultó al Señor, y cualquier experiencia que nos lleve al Señor es valiosa, mi querido hermano. Vamos al libro de Salmo 119, 67. Dice lo siguiente: antes que fuera afligido, miren ustedes, vamos escuchando bien, antes que fuera afligido, yo me descargué. David está reconociendo que él se apartó, mas ahora guardo su palabra. Si se da cuenta, habla de un antes y habla de un después. O sea, dice, mientras estemos descarriados, si somos hijos de Dios, vendrá disciplina para ayudarnos, para transformarnos. No es para que nos perdamos. Dice el Señor que nos disciplina, dice el Señor, no más allá de nuestras fuerzas, porque Dios conoce nuestros límites. Dios conoce nuestros límites. Entonces, miren qué bonito. Nos vamos al libro de Hebreos 12:11. Hebreos 12:11, y dice lo siguiente. Dice aquí, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Es verdad. La disciplina nos causa ira, de pronto nos causa algo que no queremos nosotros, ¿no? La disciplina, sino que es causa de ¿qué? De tristeza, ¿no? Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ¿es verdad? Dice el apóstol Pablo hablando a los hebreos, sino que tristeza. Sin embargo, punto y coma, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le da después fruto apacible de justicia. Quiere decir que esa disciplina nos va a volver más apacibles, más tranquilos, ¿no es cierto? Más fuertes. Eso es lo que quiere decir el apóstol aquí, ¿no es cierto? Al principio no nos puede gustar, pero eso es lo que Dios hace con nosotros. Lo único que Dios requiere de usted y mío, por supuesto, es una completa entrega de nuestras vidas a Él. Quiere que le amemos, ¿sí? Cuando digo amemos, si tú amas, implica obediencia. Si tú dices amar a alguien, implica obediencia. Aquí dice la palabra, quiere que le amemos a Él y a su voluntad, y que confiemos en Él completamente, O sea, que dependamos totalmente de Dios. Mire cuánta falta nos hace para llegar a esa estatura de que nosotros tengamos total confianza en Dios. Total confianza en Dios. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hizo David en medio de sus tribulaciones? El verso 6 lo dice, ¿no? El verso 6 dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Se fortaleció en el Señor su Dios.
¿En quién debemos fortalecernos? En el Señor, su Dios, ¿sí? Es bueno buscar nuevas fuerzas, ¿no es cierto? En el Señor, personalmente, algunas recomendaciones, ¿no? Primero, reconociendo que pertenecemos a Él. ¿A quién? A Dios. Que somos hijos de Dios, que tenemos una identidad, por supuesto. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Ya no somos del mundo, ya somos de Dios. Segundo, recuerde sus favores del pasado, ¿no? Lo que Dios hizo, de dónde nos sacó. Así como recordar cómo Dios sacó a Egipto de esclavitud. Igualmente, a nosotros como hijos nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Estamos hablando, ¿no? Recordar de dónde nos sacó. Quizás algunos con muchos más problemas que otros, ¿sí? Quizás de una situación difícil, de una angustia nos sacó el Señor. Recordar de dónde nos sacó el Señor. Que recordemos que debemos volvernos a Él. Siempre debemos volver, aun cuando de pronto nos hayamos equivocado, hayamos hecho cosas que no son agradables a Dios, aun cuando eso, el Señor siempre espera que nos volvamos a Él. Con Dios siempre tenemos esperanza. Si usted lee el libro de Jeremías, hoy estaba escuchando el libro, dice él al principio, dice, vuélvanse a mí. Siempre les exhorta a su pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Usted no piense que de pronto porque se apartó, porque ya cree que ya Dios no, Dios dice un corazón contrito, humillado, y Dios no lo rechaza. Dios está esperando que nos volvamos a Él. En Dios hay esperanza, mi querido hermano, en Dios hay esperanza. Y necesitamos nosotros agarrarnos de esa esperanza que Dios nos da. No podemos echar, dijo, todo nuestro caminar en vano, no. Porque muchos hemos luchado por caminar con el Señor, pero de pronto, así como David se apartó del Señor un tiempo, y eso le costó una fuerte disciplina. Y sin embargo, él comprendió el mensaje y se arrepintió, y ustedes saben lo glorioso que es leer y orar con los salmos y con otros libros que él escribió. ¿Qué más? Debemos también consultarle, ¿no es cierto? Preguntarle lo que debe hacer en caso difícil de la situación. Preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer, Señor? ¿A dónde me voy a dirigir? Ayúdame. Consultarle a Dios. Y cuando digo consultarle, estoy hablando de abrir la Biblia y ver y decirle, Señor, revélame un pasaje bíblico donde yo pueda afianzar esta situación y yo pueda fortalecerme en fe. Entonces debemos consultarle. Y después de eso, de consultarle, ya Dios nos puede revelar eso. Dios nos puede decir, este es el camino por donde tú debes de andar, esto tienes que hacer. Pero si te lo dice y no obedeces, y yo no obedezco, ¿de qué me sirve? ¿No es cierto? De nada. Entonces el otro paso es, aparte de consultarle, obedecerle. Obedecerle. Eso es lo que Dios quiere. Y el último punto es, confía en Él, ¿no es cierto? Confía en Él. Tenemos que confiar completamente en nuestro Señor. Así que, mis queridos hermanos, espero que usted haya sido fortalecido en esta noche. Saber que van a venir problemas, dificultades. No crea que es algo de algo extraño, que me vino una dificultad y porque a mí no. Recuerde que si somos hijos de Dios, Dios va a permitir algunas situaciones, a veces por nuestra propia desobediencia, ¿no? Pero si realmente amamos a Dios, sabemos que vamos a caminar y vamos a cambiar y que Dios nos va a fortalecer para continuar en su camino.